Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, ya día viernes 24 de noviembre del año 2024. Va prácticamente consumiéndose el cuarto año de este gobierno de coalición. Se va consumiendo un año más de nuestra vida, un año en el que han sucedido muchísimas cosas muy intensas, entre las cuales, bueno, hay de las muy buenas y otras que no, de las malas, ¿no? O de las tristes. Como hace pocos días nos dejó un gran amigo como Angelito Tata, ¿no? Alguien que importa en la vida como puede importar prácticamente el aire que respiramos, para los temas que tratamos, por ejemplo, en este programa, para los temas que son inquietud personal, como es mi caso, para los temas que forman parte de eso que es la formación profesional, de eso que es la actividad intelectual, los asuntos del Estado, la historia del Estado en sí como organización de la sociedad, la naturaleza jurídica del Estado, la historia de las ideas políticas, la filosofía del derecho que inspira con sus principios epistemológicos, digamos que las bases científicas de las ciencias jurídicas, esas que luego se van a hacer texto vigente, derecho vigente, llamado también derecho positivo, derecho aplicable, que no es a ciencia cierta el derecho. El derecho es la ciencia jurídica que estudia sobre la base de fuentes de información, como son las ciencias, las llamadas ciencias auxiliares, la naturaleza desde las ciencias, como nos enseña el naturalismo, tan maltratado por las nuevas generaciones de juristas, especialmente desde las cátedras, desde la filosofía del derecho, desde la teoría del derecho constitucional o el derecho político. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es lo que construye a una sociedad y construye el devenir de la acción política. Es como si habláramos de seres humanos y no hablamos del ADN que nos construye, del torrente sanguíneo y linfático que es necesario esté vital y saludable para que podamos luego emerger como esta estructura, un cuerpo que habla, que piensa. Lo mismo es el Estado y así es la política. Es un cuerpo, es un organismo que habla, que piensa según lo programado, como cuando programás una inteligencia artificial o una computadora. La computadora no tiene la culpa de funcionar mal si el programador la programa mal. Un auto no tiene la culpa de funcionar mal si el diseñador lo hizo mal desde el origen, si está mal concebido. De eso se habló en el hecho feliz del resultado electoral en Argentina de una fuerza liberal, claramente liberal, democrática republicana, a través del liderazgo de un hombre economista, outsider, que provenía del anarcocapitalismo y se convierte, madurando en estos años, en un republicanista, digamos que muy albertista, lo Juan Bautista Alberdi, entendiendo que el Estado es el instrumento principal, fundamental de organización de nuestra vida. El Estado debe ser un instrumento técnicamente adecuado, apto, inteligentemente concebido desde las bases científicas del derecho, de la economía, del resto de las ciencias humanas, sociales y de todas las ciencias de las cuales debe abrevar el legislador para construir un Estado que sea realmente eficiente, efectivo y que sea protección de todos nosotros. Ese es el concepto del Estado de Derecho que tanto estudiaron aquellos doctrinos alemanes
en la década del 30, 40, profundizando lo que ya era una realidad que venía, por supuesto, profusamente estudiada por antiguos juristas, políticos, legisladores, desde la República Romana, por lo menos. Ese Estado de Derecho es el que se pretende construir en Argentina porque estaba destrozado, desmantelado, dado que hay dos modelos en pugna, un modelo populista, marxista o llamado neomarxista, postmarxista, expresiones o taxonomías estrictamente científicas desde las ciencias políticas, desde la sociología del poder, desde las ciencias jurídicas, desde las ciencias económicas, que es tabú en el periodismo argentino, cuyo ombliguismo solo lleva a una visión, si vos querés, monocorde o monocromática también, de un peronismo populista centrado que le complicó la vida a la República Argentina y a un modelo de desarrollo. Si bien eso es cierto, es una verdad a medias, porque ese kirchnerismo, ese camporismo, desde el Instituto Patria, que un día hablaremos de eso, integrado a partir ya de Cristina Fernández de Kirchner, definitivamente como un movimiento político al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, está perpetrando esa especie que ellos llaman de revolución, de exitoso fracaso hacia el atraso de los pueblos, generando ese estado mamotrético y corrupto. 14 millones de argentinos que dependen de beneficios o subsidios del Estado. 6 millones que trabajan. 6 millones que en la actividad privada son los que permiten la productividad, permiten la producción de bienes, de riqueza, de servicios y pagan impuestos. 14 millones necesitan que el Estado les pague. Por supuesto, están las jubilaciones, pensiones, pero los subsidios, los regalos prácticamente de la energía. El kirchnerismo ha sido un gobierno desastroso por donde lo mires, regalando energía, regalando el agua, regalando el gas, regalando la luz. Y eso se paga. Y queda ese desastre porque no se atiende a los principios clave, básicos, de etapa de manual de ciencias económicas, que es crear un sistema de productividad de bienes. Eso de lo que está hablando Meloni en Europa, entre tantas cosas, proponiendo un cambio de paradigmas en una retórica como primer mandatario italiana ante la Unión Europea. En su momento pasaremos ese discurso de unos 9 minutos, no hoy, donde con total claridad y brillantez establece los nuevos paradigmas para reconstruir a esa Unión Europea y también ya tira el mensaje por elevación a la Organización de las Naciones Unidas respecto a desmantelar todos esos prejuicios ideológicos, esas estupideces que atrasan a los pueblos sobre las teorías de el ambientalismo que atribuye a ciertas causas el calentamiento planetario, que establece muchas regulaciones y limitaciones a los productores agropecuarios, que prioriza más lo agrícola que lo ganadero, todos esos disparates que le quitó soberanía energética, y eso propicia el empobrecimiento, propende a o tiende al empobrecimiento de cada uno de esos países, a sus productores locales, a sus empresarios locales. Imagínate en países grandes como en Alemania, Francia, Italia, en el Reino Unido, en España, en países nórdicos. Los productores locales, los empresarios locales, son empresarios de un porte importante, pero son los que dan sustento, fuente de trabajo en esos países. No son las mega empresas transnacionales. Todo eso está siendo muy afectado, la soberanía energética, y eso propende a una sociedad desequilibrada hacia el delito, hacia lo que le propone a muchos condenados por ese sistema planificador, de diseño, fuertemente intervencionista, desde organizaciones internacionales que a su vez conllevan, digamos que si vos querés, la impronta o la coercibilidad de que los países integrados a ese plan también se hagan muy intervencionistas. Bueno, todo eso trae aparejada la pobreza, el desmantelamiento de estructuras productivas, de infraestructura y a su vez de horizontes. Entonces, el crimen es el que ocupa ese lugar y con sus empresarios del crimen y sus popes a las nuevas generaciones le ofrecen un mundo lleno de
placeres y de dinero a través del tráfico de drogas, a través del liderazgo de esos grupos de tráfico, y como pasa en Europa y está pasando en América, el gran negocio del tráfico de personas. Eso a nivel global está pasando en el mundo y no lo tiene resuelto, porque hay en pugna dos modelos, dos internacionales, digamos, en el sentido más amplio. No estamos hablando de un conjunto de personas que se sientan a hablar y planificar, sino que es un movimiento entre pensado, meditado, organizado y espontáneo a la vez. Hay dos grandes maneras de pensar la vida en este mundo. O querés vivir en un mundo con estados intervencionistas que dirigen tu vida, fuertemente organizados a través de una idea corporativa, corporativa de clase, de interés de partidos políticos, de coaliciones, en beneficio de esos popes o mandamases que se van encaramando como propietarios de las riquezas naturales y de la capacidad de negociación con otros estados al mejor estilo de aquel bloque soviético. Pero claro, ahora más globalizado, más extendido, donde el capitalismo funciona, pero funciona en las altas esferas sociales que ellos mismos artificialmente fueron creando, a través de una ingeniería financiera también, pero sobre todo a través de una ingeniería legal, jurídica. Gramsci, viejo y querido Gramsci, dirán. En vez de vamos arriba Uruguay, vamos arriba Gramsci, ¿no? Los internacionalistas de izquierda, que todos se visten de rojo cuando manifiestan, acá lo vemos en Uruguay, vamos arriba a la internacional comunista, ¿no? Gritan, no gritan, vamos arriba Uruguay, en todos esos temas. Y hay que desconfigurar el Estado de Derecho que nos brinda garantías. Ese del que yo te hablaba al comienzo de esta nota. Ese Estado racional, que piensa en nuestras libertades, que está pensado así, que el constituyente lo pensó así, no, eso ya no vale la pena ni leerlo. Entonces uno tiene que estar como yo estoy ahora, tengo que abrir la Constitución a cada rato y mirar, porque es un disparate tras otro lo que sucede en el país. En el mundo, te coloco en el contexto mundial, pero ahora venimos a Uruguay. En Uruguay es un disparate. Yo hace un ratito nomás le decía al amigo Maxi, a Maxi Pérez, yo no sé, Maxi, si hoy hacer un programa en serio o hacer un programa humorístico. Capaz que estaría bueno empezar a hacer humor, empezar a hacer un programa humorístico. Nos divertimos todos un rato, capaz que me da más rating, porque viste que el humor, la pornografía, el catastrofismo, pa, te llenás de 500K de visitas, millones, ¿no? O sea, si sos bueno en humor, claro, yo no creo que tenga ese éxito, no soy bueno, pero estaría bueno hacer un programa humorístico. ¿Por qué te digo? Y porque lo que pasa en este país, por lo menos, como diría un amigo mío, que es muy bravo, incluso en su apellido, y es tragicómico, por lo menos es tragicómico. Claro, para aquellos que más o menos nos dedicamos a estudiar estos temas del Estado, cómo se legisla, la actividad política, qué pronuncian, qué manifiestan, por qué temas se pelean, sobre qué temas debaten en este conventillo uruguayo que ya tiene cantidad de capítulos. El disparate descontrolado para mí, y creo yo que ya tiene que ver con un disparate descontrolado dentro de algo que tendría que calificar un especialista, gente con autoridad en esto, pero yo lo digo desde el sentido común y desde mi capacidad de estudio en los temas políticos, jurídicos, de Estado. El disparate descontrolado creo que tiene que ver con el retardo mental institucionalizado. Es el psicorretardo aspergeriano institucionalizado. Pero claro, viste que cuando una persona tiene graves problemas intelectuales no se da cuenta. Se dicen que el demente, el loco no sabe que es loco, si no, no estás loco. El que es consciente, el que es cuerdo, el que tiene capacidad autocrítica, el que se revisa a sí mismo, el que se compara con los demás, proceso que un día hablaré también, incluso es un proceso que en lo macro histórico se dio fuera del individuo y hoy lo tenemos incorporado, los modelos filosóficos de pensar, mirá qué interesante, lo planteaba Kant eso, y lo plantean nuevos filósofos en serio, cómo se pensaba en Grecia, cómo se pensaba en Roma, después la filosofía que imperó hasta la fecha es la alemana, los filósofos alemanes, que tienen un estilo muy particular de pensar y pensarse, que es a través de modelos comparativos. Los griegos no, los griegos pensaban a través de lo descriptivo, de la descripción de los fenómenos que observaban, medían, cuantificaban. Eso sigue, está todo incorporado.
Otros piensan por discusión, se piensan que pensar es discutir. Desde los alemanes para acá, y especialmente desde los grandes autores de la Revolución Liberal, los ingleses, sobre todo, la libertad del pensamiento es el resultado natural del desarrollo intelectual de la capacidad de análisis, es decir, de la inteligencia analítica, que es la que decodifica, desglosa y a su vez explica o se explica a sí misma la naturaleza de las cosas que investiga, desarrollando una capacidad ulterior que es la capacidad de expresar todo eso. Bueno, estamos lejos, ¿no? El retardo mental psicoaspergeriano está institucionalizado en lo legislativo hace muchos años, muchísimos años. 16 leyes que evidentemente dan cuenta de que no leyeron la Constitución. Hoy lo vamos a conversar con Subía en la nota que va a venir después. Él mismo confiesa que en el apurón les metieron brutos balurdos. En el tango, el lunfardo balurdo quiere decir ese paquete que te indica o te da a entender que tenés un gran regalo, lo abrís y no hay nada adentro. Ese es el balurdo. Estas leyes, como por ejemplo la que creó el Código de Proceso Penal, la ley que creó, promulgó la Fiscalía General de la Nación, digo estas dos más importantes, pero la ley que promulgó la ley que promulgó la Fiscalía de Lesa Humanidad, la ley interpretativa que derogó la ley de caducidad, la ley que creó con un nomen juris inconstitucional, improcedente a la JUTEP, la ley que creó INEFOP, la ley que creó, promulgó la Institución Nacional de los Derechos Humanos, la ley que creó esa ley Mamotreto, la ley de género. Todo eso es de retardo mental respecto a lo que significa la construcción científica de un Estado de Derecho de acuerdo a principios universales que son incontestables, como 2 más 2 es 4. ¿Quién puede discutir el principio de la igualdad ante la ley para garantizar una sociedad armonizada sobre la base de qué? De la protección de nuestras libertades, sobre la base de responder con nuestros compromisos sociales a través de reglas de conducta que se llaman deberes, nuestros deberes, nuestras responsabilidades. ¿Quién puede discutir que una sociedad construida sobre otro gran principio que es la seguridad jurídica, es decir, que las normas de conducta, que las reglas de conducta nos den previsibilidad y estabilidad en el espacio-tiempo? No es una sociedad que va a estar cobijada por esa previsibilidad, esa seguridad, como el hijo o la hija cuando tiene un buen papá y una buena mamá. Se va a sentir en el hogar protegida, cobijada, va a poder patalear, va a gritar, se va a divertir, pero sabe que está con papá y mamá que son estables, que son seguros en su rol infinitamente amoroso y responsable de educarlos, de conducirlos, porque es el bien más preciado que tienen en su vida, su hijito, su hijita. Y así se tiene que comportar el Estado. No es una frase hecha, no es una consigna, es un principio, es un arcana imperi, decían los romanos. Es el arcano que impera para que lo jurídico tenga valor. La ley tiene que provenir en su sustento material de juridicidad del conocimiento de la naturaleza humana y de la naturaleza de la que formamos parte, no la que nos rodea, a la que estamos integrados, la naturaleza del planeta, de la vida misma, de nuestra naturaleza. Y naturaleza no es solo biológico, decía Solón, decía Platón. De ahí el ius naturalismo, es decir, el imperio de la norma legal, eso quiere decir ius, de ahí justicia, que tiene que estar fundamentada en el conocimiento de la naturaleza. Bueno, tenés cantidad de corrientes que eso lo discutieron. Decían que era mejor que el derecho fuera una ciencia de convenciones y que aceptara los conocimientos de la sociología, que el Estado es más bien de una naturaleza descriptiva, que transcurre y muta en el tiempo. Todo eso que le sirve a los popes del estructuralismo, postestructuralismo, relativizar los principios fundamentales que informan a las ciencias más duras de las ciencias humanas, que son las ciencias de la organización de la conducta humana para civilizar nuestra condición humana. La maravillosa y bendita ciencia jurídica llamada derecho. Lo mismo con la economía, lo mismo con la política como una ciencia de la acción o un arte. No se sabe si es ciencia o es fundamentalmente un arte.
el arte de mandar, el arte de gobernar, el arte de acordar, el arte de hacer leyes, de legislar. Bueno, estamos realmente, yo no sé, ¿se acuerdan de Truman Show, creo que era, ¿no? Aquella película donde el tipo no se da cuenta que estaba siendo filmado en un reality show. Capaz que estamos todos filmados en un gran reality show que está haciendo un genio y está facturando miles de millones de dólares, pero claro, los consumidores de ese reality show serán gente muy experta, que saben muchísimo y se mueren de risa. Incluso conmigo, que tengo que seriamente tratar estos temas y en verdad ellos saben que todo es un mundo de disparate, donde incluso hay personajes que hablan en serio analizando los disparates. Capaz que yo soy el humorista número uno de ese reality show. Pues, por ejemplo, me entero, un presidente, el SARS presidente que tenemos, ¿no? Un SARS presidente que va hasta China ahora, justo, ¿no? Justo va a China ahora. Milei presidente, ¿no? Viene una gran épica revolucionaria con toda esa carga de imprevisibilidad que tiene ahora, con el campo minado, en un país tomado prácticamente por la alta corrupción, los chinos metidos adentro, los rusos, los pasaportes que acá se tramitaron con total impunidad porque pactó Mujica con el ser Pridente, cuando sacaron del forrito, usted para afuera, Fossati, chau, a llorar el cuartito oscuro. Y el año que viene al cuartito oscuro, quién sabe cuánto vamos a llorar porque otros van a votar cualquier cosa. Bueno, todo eso está pasando y el ser Pridente va a China, justo ahora, que además está en un conflicto cada vez más intenso con los Estados Unidos y los países de la OTAN. China que está atravesando además una brutal epidemia de neumonías, creo que con un rebrote brutal de ese virus de diseño que se provocó en China y que no dejaron investigar. ¿Y qué fue a hacer? ¿Y a qué fue el presidente con toda una delegación si los commodities se venden desde acá? Si hoy en este mundo de Internet todo está certificado, certificado electrónicamente, con su correspondiente sello, membresía, firma, y eso opera automáticamente, es la renovación de las cuotas de exportación que tenemos de trigo, sorgo, maíz, carne, arroz, bla, 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 a China, al otro, allá y allá. Si eso funciona automáticamente, es prácticamente así. Además te podés reunir por Zoom, ¿viste? O por cualquier otra plataforma, como lo hace Biden con Xi Jinping. Pero no, el presidente de un pequeño país chiquito, que somos un barrio, seremos Quilmes y Avellaneda juntos, va a China, atravesando esa pandemia, yo no sé si no traerá algo, esperemos que se hayan cuidado, para conseguir exportarles qué? Mondongo, le vamos a exportar más mondongo a los chinos nosotros. No sé qué cantidad de quilaje de mondongo, y esto va a reportar un incremento de las exportaciones de la carne vacuna. Se publica todo esto en la página oficial de Presidencia de 40 millones de dólares más por año para los exportadores de carne bovina, porque le vamos a exportar mondongo a China. 40 millones más por año. Parece una joda, ¿no? Para un país, hablamos de volúmenes de exportación económicamente de miles de millones de dólares. Y todo ese viaje, todo eso para 40 mil. Yo dije, no, estará mal, no serán 400 millones de dólares. 40 millones de dólares. Bueno, le exportamos mondongo a China. ¿Será esto solo? ¿Quién sabe cuántas cosas que no nos dicen? Vamos a otro tema, otro punto del disparate descontrolado. Fagundes, el doctor Fagundes, que plantea un proyecto legal de reforma procesal en las fiscalías. Bueno, reforma procesal, Fagundes, yo qué sé, estamos hablando de funcionarios públicos ejerciendo trámites administrativos de investigación. Son necesariamente abogados que se dedican a investigar cual labor policial, son una especie de abogado policía que investiga sobre la base de denuncias de acuerdo a este código inconstitucional que nos metieron en ese apurón y porque los demás o no estudiaron o fueron cómplices, muchos no estudiaron, no tuvieron la capacidad de estudiar todas las trampas que traía este código, eso lo confiesa, por ejemplo, Subía, pero los que hicieron el código sí, lo meditaron, lo elaboraron con una capacidad conceptual organizativa envidiable. Los monjes negros de Jorge Díaz, Diego Camaño, Gonzalo Fernández y tantos otros de la escuela de Zaffarón y el neoconstitucionalismo, nos metieron bruto golpe de Estado técnico. Nos rompieron todo el Poder Judicial, las garantías del Poder Judicial, artículo 16, artículo 17, artículo 12, todo para afuera, con ese código. Bueno, pero dicen de modificar el aspecto procesal porque se filtra información, ¿viste?
Claro, se filtra información. La gran pregunta que yo se la hago también a Subía, no se la hacen, no preguntan esas cosas, se ve ni los juristas, ni los legisladores, ni los abogados que ejercen. El tema de las filtraciones de fiscalía no es el tema, no es el tema la filtración. Incluso Fagundes dice que sería importantísimo para darle garantía, él sabe que está preocupada Fiscalía. No se conozca su domicilio, el domicilio del imputado, porque le pueden hacer un escrache o algo mucho peor, pero eso es inevitable, Fagundes. Si ocurriera como tiene que ocurrir por la vía constitucional y legal, un juicio penal a partir de una denuncia, con un juez de la causa, en la órbita del Poder Judicial, con la función jurisdiccional que el Estado tiene que tener, que es uno de sus fines, que lo justifica como tal, un juicio penal es una contienda, es un contradictorio, donde alguien denuncia, acusa, y alguien está imputado por esa acusación, y el juez que lleva adelante con todas las garantías esa contienda, ese proceso, donde va a ser de vital y definitiva importancia la instancia probatoria. Es sobre la base de la prueba confirmada, material, evaluada por el juez, sobre la base probatoria, que se da la garantía de una sentencia, que será luego sentencia definitiva y que incluso puede ser apelable y terminará siendo una sentencia con fuerza de sentencia ejecutoriada, lo que se llama la perfección de la sentencia penal. O incluso pueden haber instancias de más recursos ante la Suprema Corte de Justicia en algunos casos, hasta llegarse a la fuerza de cosa juzgada, donde ya es irrevocable y queda asentada para siempre en el universo jurídico una sentencia, por ejemplo, penal. Eso es el efecto que produce una renuncia procesal, dicho sea de paso, que es lo que comporta como naturaleza jurídica la ley de caducidad que derogaron de modo absolutamente nulo, ilegal, inconstitucional. No se puede derogar una renuncia de pretensión procesal, ya lo digo de paso, ¿no? Fíjate en qué disparate descontrolado estamos. Y claro, como nada de eso se controló, el disparate sigue su curso. Es como la fiscalía, ¿viste? Que es como un órgano, una especie de órgano inerte, ¿no? O una radiación que vos no parás, esa radioactividad, si no hubieran hecho el sarcófago en Pripyat, en Chernobyl, hoy estaríamos con un sol en la Tierra, que es un reactor de fusión nuclear que no para más. Eso hicieron los soviéticos y taparon todo. Siempre al lado comunista ocurren las peores cosas, ¿viste? Pero son impunes ante la opinión pública. Nos olvidamos rápido de eso. Algún documental que otro, que algún, digamos, curioso como yo vemos de nuevo y lo volvemos a ver. Bueno, Fagunde, no se trata de que se filtre la información o se filtren datos de la fiscalía. Primero, si es una contienda judicial, necesariamente las partes se tienen que conocer por garantía de juicio. Es una contienda, el imputado sabe quiénes le imputan, sabe quiénes son sus denunciantes o el denunciante, los testigos a favor del denunciante, pueden deducirse algunos testigos, de pronto alguna tercería, puede aparecer también un testigo de cargo. A su vez, el denunciado también puede contraproponer testigos que contradigan esa prueba y pruebas materiales, documentales, que deberán ser periciadas, tienen una tasación pericial. Por lo tanto, ahí todos se conocen y saben en qué lío están, ¿eh? O sea, tiene que ser transparente, es así, por las garantías de juicio y a su vez el propio código del proceso penal anterior y la Constitución dice que el abogado defensor debe saber y debe tener, igual que la parte denunciada, conocimiento de la identidad personal de los que denuncian y lo que testifican en su contra. Por lo tanto, acá lo de la filtración no tiene nada que ver con las personas involucradas en un juicio penal, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que si por esta ley de fiscalía se establece que los fiscales tienen lo que se llama el secreto de la carpeta fiscal, el secreto profesional, es realmente contradictorio que desde fiscalía se filtre la información que es de secreto fiscal. Porque esa información, si los fiscales cumplieran con el rol que tienen que cumplir, que sería el rol que la Constitución les asigna, no el que les dieron estas leyes inconstitucionales, si Uruguay tuviera el rol fiscal que tiene que tener, que son esos policías especializados del Estado con conocimiento legal, por eso requiere que sean abogados o abogadas con formación jurídica, para llevar a cabo una investigación fiscal
decir, del fisco, del Estado, junto a la policía, Ministerio del Interior, para ver hasta dónde se puede llegar respecto a presuntos delincuentes, presuntos criminales que están atentando contra otras personas o quizá directamente contra la nación, contra la patria. Eso es lo que tiene que investigar un fiscal. Por lo tanto, si se filtrara esa información que es secreto de Estado, es gravísimo y tendría que ser tipificado como un delito muy grave. Pero eso es en esa órbita, no respecto a las garantías de las personas en juicio. Las garantías de las personas en juicio están otorgadas bajo la más estricta conceptuación de la garantía jurisdiccional, judicial, legal que el juicio le tiene que brindar a todas las personas, a todos nosotros. Ahora, respecto a la seguridad o la integridad de la persona, eso es órbita del Ministerio del Interior. Es un tema aparte. Si se suscita el peligro de que pueda ser atacada la persona imputada o viceversa, bueno, eso es una tarea policial. No tiene nada que ver con la filtración de la información de los datos personales, porque los datos personales en un juicio penal como la gente se tienen que dar. Todos se van a conocer. Por lo tanto, estas argumentaciones son disparate, descontrolado. Pero claro, como no leen la Constitución, nadie lee la Constitución. Nadie agarra, no leen el Código General de Proceso. Bueno, por lo tanto, esto de cuidar el secreto de los fiscales tiene que ser un tema de Estado, pero tendría que cambiarse rápido esta ley que ya este gobierno no hizo, volver al juicio penal con todas las garantías que establece la Constitución, volver al debido proceso, devolvernos el Poder Judicial y los jueces que nos juzguen penalmente, no fiscales, y que los fiscales se encarguen de investigar bajo la más estricta protección o un protocolo de estatuto administrativo que proteja la investigación fiscal. Pero como acá está todo mezclado, fíjense que el artículo 22 dice, todo juicio criminal empezará por acusación de parte o de acusador público. Se dedica a eso el fiscal, el acusador público. Son acusadores, no son jueces imparciales. Todo juicio criminal comienza cuando un juez diligencial de una diligencia preliminar, que se le decía presumario también, bueno, convencido por semiplena prueba, artículo 16, le da vista al Ministerio Público y Fiscal y el Ministerio acusa formalmente para formalizar con esa acusación la apertura de un juicio penal, que ahí rápidamente otro juez va a tomar esa causa. Pero ¿qué dice luego el 22? Quedando abolidas las pesquisas secretas, es decir, en los juicios penales, dice la Constitución, están abolidas las pesquisas secretas. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿Por qué nos preocupamos del secreto fiscal y que se filtre información fiscal? Eso le corresponde al Estado y es información del Estado. Pero como los fiscales ahora son jueces, son policía, son fiscales todo al mismo tiempo, son magistrados, por eso nos preocupa la filtración. Pero además no nos preocupa que los fiscales, bajo el más estricto secreto, le impidan en una investigación administrativa a quien se denuncia que su abogado conozca quiénes son los denunciantes, quiénes son, la identidad personal, para saber quién es el que denuncia y si efectivamente eso está bien o está mal y que pueda tener la oportunidad de argumentar. Pero eso se da en un juicio penal, no en un trámite fiscal, ¿se dan cuenta? En ese disparate estamos los uruguayos sumidos en lo institucional. La institución de la legislación retardo psicoaspergeriana al servicio de los poderes omnímodos de la revolución del socialismo del siglo XXI. No lo digo yo, lo dice un gran investigador español, filólogo, docente de filología, historiador profesional, licenciado en historia, empresario, español, liberal por excelencia, amigo del propietario del diario El Mundo de España, dueño del portal digital Libertad Digital. Me refiero a Federico Jiménez. ¿Saben lo que manifestó hace 2 días atrás respecto a todos los popes del PSOE y la izquierda española que están alineados al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla? Señores legisladores españoles, señores integrantes del PP, les decía él, del Partido Popular, señores de Vox, si no se avivan que la revolución del socialismo del siglo XXI con el modelo de Chávez, la revolución del socialismo del siglo XXI con el modelo de Chávez, que proviene del Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo, comienza con la justicia fiscalista, comienza con el fiscalismo, rompiendo la jurisdicción del Estado. Bueno, no están entendiendo nada. ¿Quedó claro, no? No soy el único loco, ¿eh? No soy el único paranoico con la teoría del complot.
Federico Jiménez, el eminente periodista, historiador, filólogo, investigador, yo no sé cantidad de libros, que conoce, está tan por dentro de cómo opera las estructuras internas, la logística, las estrategias que tiene la Internacional Comunista y cómo está camuflada hoy en el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Y lo primero que van a hacer es instalar un sistema fiscalista de justicia penal y a su vez le agregamos ya un tremendo condimento que es la pimienta, el ají, chile y todo junto, que es la política de género, introducida como derechos y delitos de género. El disparate descontrolado. Vamos a una pausa, Maxi, y recibimos al doctor Conrado Rodríguez, si es que está por ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.